Bueno, como dice Eddie, mente y corazón aquí. No vaya a andar por allá por el mall. No vaya a pensar que ya las brujas ya no salen hoy. Bien, bueno, mis hermanos, como siempre, me gozo mucho en poder compartir este tiempo con ustedes. Estamos en una serie de mensajes acerca de la fe. Creer, crecer y crecer en fe. El creyente tiene que tener una vida de crecimiento continuo, porque pues nunca dejamos de crecer y hay una meta, llegar a ser como Cristo. No lo vamos a lograr en la tierra, pero un día seremos como Él es. Pero sí podemos caminar hacia allá. Quiero tomar como punto de partida, hablando de la fe, un texto que hay en Hebreos en el capítulo 10, el verso 37. No lo tienen ahí atrás en las notas. Hebreos capítulo 10, versos 37 y 38, dice esto. ¿Ya? Tiene su Biblia, ¿verdad? Hebreos, ya sabe que es una de las cartas, después de todas las cartas de Pablo. Ya. Dice así, Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura. Usted cree que va a ser bendecido esta noche, ¿verdad? La palabra de fe que hablamos es la que nos sostiene y es la que nos lleva adelante. Levante su Biblia. Dígalo conmigo. Señor, mi Dios, esta Biblia es tu palabra dada a los hombres. Por ella te conocí. Dice todo lo que yo necesito saber de ti. Ahora mi vida ha cambiado porque soy salvo, perdonado y nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Si comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra sin error, infalible y eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el propósito de lo que les quiero compartir ahora es alcanzar, que todo creyente alcance un nivel más alto de fe para vivir en la tierra. Muchos quisieran ya vivir en el cielo, pues nada más tienen que despedirse primero de la tierra. Pero por hoy estamos aquí en la tierra y mientras estemos en la tierra, el Señor quiere que aprendamos a vivir en dependencia de Él por medio de la fe. La verdad central de lo que hoy les voy a compartir es que la fe es un estilo de vida del creyente en dependencia de Dios. O sea, vivimos por fe. Y a veces la gente equivoca eso del vivir por fe y algunos predicadores quieren vivir de la fe de otros. Vivimos por fe porque le creemos a Dios. Nos vamos a centrar la atención en que por la fe nosotros apropiamos la libertad y la restauración que Jesús nos ha dado. Somos libres, ¿verdad? Somos restaurados. Y si algo le falta, el Señor se lo termina de restaurar mediante la fe que usted tenga. Entonces, primero quiero afirmarles ciertas verdades de lo que hemos recibido por medio de la fe, de aquellas cosas de las cuales estamos ya libres. El creyente realmente debe vivir en libertad, no atado ni a un pasado, ni a cosas de este mundo. Lo primero que somos liberados de la condenación eterna. Dicen en Romanos, en Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, somos perdonados, hemos recibido libertad. Y en el Evangelio de Juan, el Señor dijo,
En el verso 16 del Evangelio, del capítulo 3 de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero corregir un poquito esta palabra porque generalmente, incluso los predicadores cuando leen la Biblia, para que todo aquel que en Él crea, y decir crea es como una posibilidad. El que cree es un hecho positivo. Todo aquel que en Él cree. No existe la posibilidad que crea. Usted cree, ¿verdad? ¿Cuántos creen? Todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No se pierda, tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado. Pues aquí está la salvedad, porque dice, Jesús envió a su Hijo para salvar al mundo. Pero luego dice, para que todo aquel que en Él cree, o sea, el mundo es en general, el mensaje es para todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo. Cristo es para todo el mundo. Pero solamente aquellos que creen no son condenados. Pero el que no cree, dice aquí Juan, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la salvación? ¿Dónde está? En el unigénito Hijo de Dios. ¿En quién tenemos que creer? En el unigénito Hijo de Dios. No, nuestra fe no está puesta en nada más. No está puesta en supersticiones, no está puesta en las estrellas, no está puesta en el brujo, no está puesta en el ídolo, no está puesta en el santo. Está puesta en Cristo Jesús. Bueno, entonces ya, tenemos bien claro que ya somos libres de la condenación eterna. ¿Cuántos libres de condenación eterna hay aquí? ¡Oh, gloria a Dios! Ahora, somos libres también de un pasado insano, en todo sentido. ¿Cuántos tienen un pasado? ¿Quién no tiene un pasado? Todos tenemos un pasado. Entonces, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versos 1 y 3, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. ¿Cuántos seguían la corriente del mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, eso es pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, igual que todos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos. Bueno, cuando nos centramos en esta palabra y tratamos de hacer la vida nosotros, vamos a entender que el Señor nos ha liberado de un pasado de pensamientos negativos, de experiencias negativas, de tendencias negativas, de debilidades carnales que todos tuvimos. Porque en el mundo sin Cristo, todo el mundo sigue los deseos de su carne, porque no puede hacer los deseos de Dios. Lo trágico es cuando los hijos de Dios hacen los deseos de la carne sin dar lugar a que el Espíritu Santo de Dios les dirija. Entonces tenemos que tener bien claro que ese pasado ya es pasado. El Señor Jesucristo sepultó tu pasado. Y el día que le dijiste al Señor Jesucristo, te creo, te acepto, eres mi Señor y eres mi Salvador, tu sacrificio en la cruz es suficiente para mí, porque ese es lo único suficiente, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, cuando usted dijo eso, cuando lo creyó, ese pasado que arrastraba, ¿se acabó?
Se acabó. Ya no tiene peso sobre usted. Porque ustedes saben que mucha gente vive con el peso del pasado, ¿verdad? Viven llorando, viven lamentando, viven quejándose, viven odiando, porque el pasado, porque esto, porque tuve esta experiencia, porque tuve aquello, porque me hicieron, porque no me hicieron. Y así vive la gente. Pero quiero decirle, ese pasado en Cristo queda sepultado. Bueno, entonces somos libres de eso. Y oiga, también somos libres del poder del pecado. Siguiendo aquí en la carta a los Efesios, en Romanos es ahora, Romanos capítulo 8, versos 2 y 3. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado. ¿Qué ha hecho? Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué es libre? Es libre de la ley del pecado. Antes el pecado era una ley sobre su vida porque lo obligaba a hacer aquello que usted sabía que estaba mal, pero lo hacía. Pero el poder de Jesucristo a través de su Espíritu Santo le da victoria sobre ese pecado que antes lo gobernaba y le dominaba. Por eso dice que somos libres de la ley del pecado, porque era imposible, dice, para la ley, por lo cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Parece trabalenguas eso, ¿verdad? Pero se lo voy a explicar. Lo que dice aquí es que Dios envió a su Hijo a semejanza de carne, de hombre. Lo hizo hombre. Y siendo hombre, llevó los pecados de todos, porque ninguno de todos podía ser libre del azote del pecado, ni perdonado, porque Dios no deja el pecado sin castigo. Todo pecador tiene castigo sobre su pecado. Cuando venimos a Cristo, ese castigo ya no es sobre usted, es sobre Cristo. Ya Cristo llevó el castigo de nuestra paz. Entonces, Cristo Jesús en su carne, como ser humano, padeció por nosotros. Llevó las culpas nuestras en la cruz. Por eso el mensaje del Evangelio tiene que incluir siempre el sacrificio de la cruz de Cristo. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Será asociación social, será cruz, será lo que quiera, pero el evangelio de Jesucristo es basado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿De qué más somos libres? Bueno, oiga, de la frustración vocacional. ¿Y eso qué es? Usted me dice, ¿y eso qué es? Mire, déjeme decirle. En términos generales, ¿qué es una vocación? Una vocación es la inclinación natural a una profesión o a un oficio. Es una ocupación. Hay profesionales, ¿verdad? Y hay profesiones de los que no son graduados de profesionales, pero de todas maneras tienen una profesión. Ahora, nosotros somos libres de la frustración porque muchos están haciendo algo que no les gusta porque eso les tocó. Si tu papá fue carnicero y te dejó el oficio de carnicero, reniegas cuando cortas con el cuchillo. Si tu papá fue carpintero y te enseñó carpintería, te machacas los dedos con el martillo. Mucha gente está frustrada en lo que hace porque no es lo que siente. Cuando los que salen de high school, si alguna vez me preguntan a mí qué carrera quieren escoger, porque dicen, voy a estudiar medicina porque ahí hay billete. Voy a estudiar leyes porque ahí hay billete. Voy a estudiar business porque ahí hay billete. No vayas tras el billete, anda sobre los dictados de tu corazón. ¿Dónde vas a ser útil?
¿En qué vas a servir? Bueno, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque Cristo Jesús les cambió la vocación profesional a muchos. No eran lo que Cristo hizo de ellos. Ellos estaban ocupados en alguna profesión. Mire, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, en el 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De todo había jalado el Señor Jesús. Pobres, poderosos, en la carne muchos estaban bastante fracasados. Y en Efesios 4:4 les dice, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Una esperanza de vocación. Es cuando el Señor te dice, lo que has estado haciendo no es lo que yo tengo para ti. Hay algo más grande, algo más precioso, de mayor valor. Si regresamos a Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenían una vocación, pero fueron llamados a otra vocación. Y el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, verso 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Aquí agrega elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, ahora usted me va a decir, ¿y cómo Dios puede cambiar mi vocación si hago mucho dinero? O quisiera tener una profesión que haga dinero, o que me vaya mejor. Mire, déjeme mencionar algunos casos. Pablo, el apóstol Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un fariseo, uno de los que enseñaban en la sinagoga, uno de los doctores de la ley, todo eso era perseguidor de la iglesia. Se le acabó esa profesión. ¿Cuándo se le acabó? Cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y le dijo el Señor, yo te llamo para que vayas a los gentiles y prediques mi palabra. Oh, ¿y eso qué es? Porque me has andado persiguiendo, yo te cambio ahora. Le cambió el rumbo, le cambió la profesión de perseguidor de los cristianos a apóstol de Jesucristo. Qué hermoso cambio, ¿no? Bueno, eso es uno. Pedro, el apóstol Pedro, que la Iglesia Católica dice que es el primer papa, olvídese de eso, ¿verdad? Era un apóstol de fe, un hombre que le creyó a Dios y que confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Quién era Pedro? Pescador. Y allá lo tenían todas las semanas y todos los días en el mar, echando las redes, sacando pescados, llevando al mercado el producto para venderlo, para sobrevivir. Y al día siguiente, otra vez. Y muchas veces estuvo frustrado porque no pescaba nada. Pero ni una tilapia. No pescaba, pero ni un catfish. Frustrado. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, ya no vas a ser más pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Le cambió totalmente la profesión, le cambió. Si tenemos un Mateo, un cobrador de impuestos, él dijo cuando era joven, voy a trabajar para Roma, voy a ser cobrador de impuestos porque ahí sí que hay billete. Tenía mucha riqueza. Y un día estaba, no sé si en el mercado, en la puerta de la ciudad, pero estaba sentado al banco donde todos pasaban a caer. Aquí te caes con los impuestos o no pasas.
Y un día de tantos, entre todos los que pagaban impuestos, se para un hombre enfrente de él. Y yo me imagino que Mateo, cáele. Y Jesús le dice, ven, sígueme. Y se queda. Que te siga, Señor. Tú eres Cristo. Yo dejo todo. ¿Qué banco de tributos? ¿Qué? Te sigo, Señor. Y lo siguió. Y lo convirtió en un apóstol, en un narrador, en un escritor del Evangelio. Cambió totalmente, ¿verdad? La profesión. Entonces todos tenemos un llamado en Cristo, una profesión. Si es médico, puede seguir siendo médico, pero sus intereses ya no van a ser hacer dinero, sino servir a su comunidad. Y cualquier otra cosa, cualquier otra profesión que sea. Bueno, yo le podría mencionar algunos más. Por ejemplo, Lucas. Pues hablando de médicos, Lucas, ¿no? Dice que Lucas era médico. Y me imagino que tenía su consultorio y le iba muy bien. Pero cuando conoció a Pablo y el poder del Evangelio, se le pegó a Pablo. Y fue su cronista y no lo dejaba ni a sol ni sombra, a tal punto que él escribió el Evangelio de Lucas. Y cuando vamos a ver el Evangelio de Lucas, tiene tanta riqueza de información, porque era un investigador. Investigaba hasta los más mínimos detalles y cosas que a veces omite Mateo o omite Marcos, están en el Evangelio de Lucas. El médico, un médico que se volvió cronista y escritor, porque Cristo Jesús cambió su profesión. ¿Y en el Antiguo Testamento? Pues yo le mencionaría ¿a cuántos? Estaba el profeta Eliseo, que era un boyero, arando estaba. Y llega Elías y le tira el manto. Y dice, vente conmigo. Y se fue. ¿Y sabe qué hizo? Mató los bueyes, regaló la carne, los sacrificó y se fue. ¿Qué había? Ya la tierra no le iba a producir ganancias. Iba a quedar bajo el manto de Elías. Quizá pobre, quizá necesitado materialmente, aunque el Señor provee y suple todo, pero con una visión diferente, con un mensaje nuevo en su boca, con un poder que hasta los muertos ya de huesos secos resucitaban cuando él pasaba. Poder. Lo cambió. Un José, un muchacho, pastor de ovejas, que ni sus hermanos lo querían. Pero según Jacob, su papá, pastor iba a ser. Y era el niño consentido que lo iba a heredar. Y un día Dios lo quita. A través de una experiencia muy dura, le cambió la profesión. Y lo mandó de sirviente, de esclavo, a una tierra desconocida, a Egipto. Pero después de muchos años de experiencia, lo subió al trono de Egipto. Y lo hizo el gobernante más sabio y más poderoso. Y cumplió el propósito de Dios. Si pensamos en un rey David, pues según Isaí, su papá, este niño solo para cuidar las ovejas sirve. Y tanto era que no lo tomaban en cuenta, que cuando Samuel, el sacerdote, llegó enviado por Dios a escoger dentro de la familia de Isaí, los hijos de Isaí, a un rey, a un nuevo rey en lugar de Saúl, pasaron 7 hijos de Isaí. Dice que hermosos, bien plantados, y cada vez que el profeta y sacerdote Samuel miraba a uno y decía, este va a ser el rey, a este voy a ungir. Y el Señor decía, momento, no eres este.
¿No es este? Y pasaron 7. Y qué frustración, pues ya no hay más. Y le dice el sacerdote a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Sí, pues está el muchachito que cuida las ovejas. Anda, tráemelo. Ese era el ungido. Y de pastor de ovejas a rey de Israel. ¿Cambiará el Señor nuestra vocación? Bueno, yo se los puedo decir como parte de mi experiencia. A mí me cambió totalmente. Podría mencionarles más. Y me gusta mencionar nombres porque para que entendamos nosotros cómo Dios cambia nuestra vida. En el tiempo de los jueces había un Gedeón. Era un tiempo terrible. Los madianitas y todos los pueblos vecinos saqueaban y se robaban los cultivos. Y era un tiempo en que los israelitas estaban viviendo en cuevas. Y viene Gedeón, un día estaba apartando un poquito de grano para que su familia sobreviviera. Y le aparece el ángel de Jehová. Y le dice, tú vas a liberar a Israel. Le dijo lo que él no sabía que era. Porque según Gedeón era el más chico, el más insignificante en su familia. Y el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente. Yo me imagino que decir, ¿con quién estará hablando? Es a ti. Bueno, ya saben ustedes sabrán, algunos sabrán la historia. Él con sus dudas le puso a Dios una señal y luego otra señal. Y bueno, cuando ya no tuvo más, digo, ahora sí, es el momento de empezar. Y de un pobre agricultor, el más pequeño, el más insignificante en una familia, el despojado por los madianitas, se convirtió en el poderoso juez que liberaba a Israel. Porque el Señor nos cambia la visión. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios con un propósito. Y creemos que lo que hacemos es lo mejor. Y creemos que en lo que estamos, eso es para lo que servimos. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos muestra algo mucho más grande y mejor, que es lo que debemos de hacer. Allá en mi país yo creía que yo era hombre de negocios, ejecutivo, y eso creía yo. Y me iba bien, me iba mal, sufría, me enfermaba, el estrés, el esto, pero ahí estaba. Un día el Señor me tocó. Y digo, deja eso. Yo voy a hacer de ti un predicador. Me cambió la profesión. Por decirles un testimonio. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, qué bonito lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Qué bonito lo que pasaba en el tiempo del Nuevo Testamento. Qué bonito lo que Jesús hacía. Pero ahora, ¿qué para mí? Pues yo les digo lo que Dios sigue haciendo. Él sigue dándonos la oportunidad de ser aquello para lo cual Él nos ha creado. Ahora, pero en esa condición, para movernos por fe, respondiendo al llamado de Dios, porque la fe aquí es la clave de lo que le estoy diciendo. Hay cosas que aún tenemos que enfrentar, aún siendo hijos de Dios. Porque uno puede decir, bueno, soy hijo de Dios, ya no me va a pasar nada, ya no voy a sufrir, ya no me voy a enfermar, ya no voy a... Momento. Déjeme decirle algo. Enfrentamos unas veces dolor físico, ¿o no cree? Enfermedades, dolencias. Acuérdense que hasta el apóstol Pablo tenía un aguijón que Dios no se lo quiso quitar para mantenerlo bajito, ¿no? Para que no se le subiera a la cabeza todo lo que Dios hacía con él. Bueno, uno de los colaboradores de Pablo llamado Epafrodito, mire lo que dice en Filipenses 2:27, dice el apóstol Pablo, dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir,
Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea, Epafrodito se iba a morir, pero Pablo oró por él, el Señor lo rescató y lo levantó. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque mucha gente dice, no, pues los cristianos no tenemos que enfermar. Es que la enfermedad está en el mundo. Somos vulnerables. Tenemos un sanador, eso sí lo sabemos, tenemos un sanador, ¿verdad? Y él es el que nos sana. Pero eso no quiere decir que no nos pueda tocar una dolencia. Bueno, sufrimiento emocional y moral. ¿Será que los cristianos tienen sufrimiento moral? ¿Sufrimiento emocional? Ah, no, yo no, hermano. Yo todo el tiempo estoy contento. ¿De veras? ¿No tiene momentos de crisis, de tristeza, de conflicto? Sí, estamos en un mundo que a veces nos deprime, pero no es para quedarnos deprimidos, sino para levantarnos. Pero lo que quiero decir es, contra esas cosas luchamos sin que el Señor retire la vocación a la que nos ha llamado. Es a pesar de nuestras debilidades. Como seres humanos carnales, tenemos situaciones difíciles, emocionales, físicas, problemas. Bueno, tenemos tanta cosa, tristeza, decepciones, dolor, etcétera. Y tenemos batallas espirituales, acuérdense, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades en los lugares celestiales. Tenemos luchas espirituales y a veces ni entendemos que son espirituales, pero tenemos que saber que hay un enemigo que quiere destruirnos, porque Dios tiene otros planes para nosotros. Batallamos con eso, batallamos. Hay luchas espirituales, pero eso no retira el propósito de Dios. Maquinaciones de Satanás. Dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y en otra parte dice, no ignoramos sus maquinaciones de Satanás. Satanás siempre está maquinando. Ah, con que a este lo está usando Dios, con que este es hijo de Dios. No, yo lo voy a estorbar, yo lo voy a anular, yo lo voy a... Persecuciones de diversa naturaleza. Pero ¿sabe una cosa? En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que la vida del creyente es una vida de fe. Por fe caminamos, no por vista. Por fe caminamos y vivimos y actuamos y hacemos. Bueno, ¿batallamos con las tentaciones y preocupaciones también? ¿O ya no? Los cristianos no sufren tentaciones, ¿verdad? Es de los que más tienta Satanás. Él es el tentador. Cuando usted sufre una tentación, no diga, es que Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. El que tienta es Satanás. Él es el tentador. Batallamos con las tentaciones. Nos pone paisajes bonitos, panoramas agradables, cosas fáciles, tentaciones. Acuérdense que se atrevió a tentar a Jesús. ¿Y por qué no nos tentaría a nosotros? Bueno, mire lo que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo es probada la fe? Por fuego. Si el oro se prueba por fuego y la fe es más valiosa que el oro, pues somos probados por fuego, ¿verdad? Entonces estamos, hermanos, tenemos que saber, estamos en un mundo caído. Este mundo está caído, en general, ¿verdad?
el apóstol Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que vosotros ha de manifestarse. Wow. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Usted cree que la naturaleza está sufriendo? Mire esta tierra. Incendios en California, cuando no son incendios, son inundaciones. Mire Acapulco. Mire todo lo que está pasando alrededor del mundo. Mire la guerra de Israel. Bueno, la naturaleza misma, la creación gime, dice, con dolores de parto. Y no solo ello, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo que hoy sufre, sufrimos a veces físicamente dolores físicos, sufrimos dolores emocionales, sufrimos por los que sufren, nos da tristeza, nos da dolor lo que pasa. ¿Quién no se va a compadecer de ver esas escenas en Acapulco donde la gente no tiene que beber ni siquiera una botella de agua? ¿Quién no se va a doler? ¿Quién no se va a doler de ver la guerra entre Israel y Hamás? Donde la crueldad de los de Hamás decapitó niños, mató ancianos. ¿Quién no se va a doler por eso? Entonces nosotros también gemimos y sentimos el dolor que sufre la humanidad. Pero sabemos que un día Cristo viene por su iglesia y nosotros seremos transformados y ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, habrá una vida diferente. Entonces, hermanos, estamos en un mundo caído, ¿verdad? Es aquí donde necesitamos la fe para vivir, bajo las condiciones que vivimos en este mundo. En este mundo, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor le dijo, orando al Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso seremos guardados en tiempos de crisis, en tiempo de opresión, en tiempo de escasez. Seremos guardados del maligno, porque hemos creído, porque somos hijos de Dios. Entonces, es en este mundo donde nosotros podemos ver la bondad de Dios, el favor de Dios. Por eso, el justo por la fe vivirá. Y no retrocede, porque si retrocede, dice, no agradará mi alma, dice el Señor. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios marchamos con fe hacia adelante, sabiendo que Él está a cargo de cada área de nuestra vida, sabiendo que Él tiene la provisión, sabiendo que Él tiene el cuidado y sabiendo que si nuestra vida se acaba aquí en la tierra, tenemos una vida eterna en los cielos con Él. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.